Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Isaías y los que anuncian la salvación. Un mensajero en la antigüedad debía recorrer muchos kilómetros, muchas veces a pie, para entregar sus misivas. Esta ardua labor suponía un enorme esfuerzo cuyas consecuencias padecía el emisario en todo su cuerpo, especialmente en los pies, que después de una larga misión terminaban sucios e hinchados y en no pocas ocasiones también heridos por el roce del calzado o por los golpes recibidos de las piedras durante el trayecto. En definitiva, después de un servicio de mensajería, los pies del mensajero acababan con un aspecto horrible. A pesar de lo anteriormente expresado, si la naturaleza del mensaje portado era positiva, por ser una buena nueva que mejoraba en algo o en mucho la vida de sus destinatarios, entonces los ojos con los que se veían los pies del mensajero eran otros. Sus pies se veían muy hermosos. Esto era una forma poética de decir que el enorme esfuerzo realizado había valido la pena. Decir que los pies del mensajero eran hermosos, a pesar de su aspecto físico objetivo después del trabajo, era decir, era decir simbólicamente que había valido la pena lo que había hecho, porque había traído buenas nuevas. Isaías habla de los mensajeros de la salvación y dice que sus pies son hermosos. Y es que la salvación es un inmenso regalo de la gracia de Dios. Un inmenso regalo. Un feliz regalo. Por eso los que hablan de la salvación hablan de un feliz regalo de Dios. Un feliz regalo, ¿por qué? Porque libra de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. En la salvación, Dios nos rescata de la servidumbre del pecado y lo hace de pura gracia. De pura gracia. La gracia nos habla del don desmerecido, no solamente inmerecido, sino desmerecido por parte del ser humano. En Isaías 52:3 se dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Sin dinero. El ser humano no tiene con qué pagar, no puede pagar, es esclavo y Dios le rescata de gracia, de balde. Isaías 55, 1 al 2. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Es interesante lo que nos dice la palabra de Dios en estos textos, debido a que el ser humano rechaza mayoritariamente la salvación que Dios ofrece de regalo para terminar cayendo en sistemas religiosos que hablan de una salvación obtenida con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio. El ser humano es tan necio que prefiere rechazar el regalo de Dios y terminar creyendo el engaño del mundo. Pero en la salvación bíblica, en la verdadera, en la que Dios ofrece en su palabra, Él se presenta como el que paga el alto precio del rescate.
el ser humano está perdido, es esclavo. Y el precio de su rescate es muy, muy alto. Es la muerte. Casi nada, la muerte. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. La paga del pecado. El salario del pecado es muerte. Y el Hijo de Dios viene a este mundo y ofrecer a través de su muerte vicaria el pago del pecado. Pagar el precio que el pecado merece para ser saldadas sus cuentas. Primera de Pedro 1, 18 al 21, el apóstol Pedro dice: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La salvación es un regalo para el pecador, pero eso no significa que ese regalo no tenga precio. Tiene un precio, pero Dios es quien paga el precio por su Hijo Jesucristo. Y cuando el pecador recibe el regalo, recibe la salvación, sale de su ruina, de su miseria, de su hambre, de su soledad. En la parábola del Hijo Pródigo se dice, Lucas 15, 17 al 19, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El salvo, el redimido, antes de ser salvo, antes de ser redimido, se encontraba en una situación de perdición, de miseria, de hambre. Y todo esto es lo que el pecador ve saldado por Cristo en la casa del Padre. Por eso se nos dice en la Biblia que cuando un pecador es redimido, cuando un perdido es hallado, los ángeles de Dios y Dios mismo se gozan por la salvación de ese pecador, de ese perdido. Lucas 15, 20, 21 y 32. Y vino a su padre, el perdido, el hijo perdido, y fue el padre movido a misericordia, y corrió y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre le respondió: era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hay fiesta en la casa del Padre por el Hijo perdido y encontrado, muerto y revivido. Hay fiesta en la casa del Padre. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. La salvación, por tanto, encuentra al perdido, revive al muerto. Pero también la salvación viste al encontrado, al salvo, al redimido, de la ropa digna para estar en la presencia de Dios. Esto también es una forma metafórica de hablar, simbólica. En la salvación, Dios viste de ropas de justicia. Y esto nos habla de que aquel que venía de su perdición vestía harapos. El pecado es como harapos. Y al llegar a la casa del Padre, a un palacio, a un lugar
maravilloso, allí no se puede vivir con harapos, allí hay que vivir con ropas nobles, con ropa blanca, con ropa santa, con ropa digna. Esto es una metáfora de la Biblia para decir que los redimidos son vestidos de ropas de justicia. Cristo, con su salvación, expía el pecado y justifica el pecado. Esto quiere decir que la salvación declara justo al injusto, perdona al pecador, perdona a aquel que había deliberadamente desobedecido. Dios en Cristo le perdona, le justifica. En Isaías 52:1 se dice: despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti inmundo. Y en Isaías 61:10: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Todas estas palabras proféticas simbólicas hablaban de Cristo, de cómo su salvación nos viste de justicia. Por eso en Romanos 13:14 se dice: vestíos del Señor Jesucristo. Nosotros, por nuestro pecado, éramos injustos, estábamos sucios, pero Dios en Cristo nos limpia. Dios en Cristo nos declara justos. Habíamos perdido la condición de hijos, pero Dios en Cristo recupera la condición de hijos. Vestidos de Jesucristo significa que todo lo que Él hizo por el pecador se nos aplica, se nos imputa. Los injustos son declarados justos por la justicia de Cristo. En Colosenses 3:12 y 14 se dice: vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando Dios salva a alguien, le viste de Cristo, le viste de la justicia de Cristo. La salvación que recibe al pecador, al perdido, es un regalo en todos sus aspectos, en todos sus aspectos. Nos hace dignos de estar con Dios, en su casa, con Él, para conocerle a Dios. Dios había dicho que los suyos se perdieron porque no tenían conocimiento de Él. El hijo pródigo, antes de ser un hijo pródigo, vivía en la casa del padre, pero no le conocía. Vivía junto al padre, pero no le conocía. Por eso le dejó, le abandonó. Le abandonó por nada, por el mundo. Vivió perdidamente hasta que llegó a padecer hambre. Y solamente cuando volvió de nuevo a la casa del padre, entendió y conoció que el padre era un ser de amor y de misericordia, dispuesto a recibirle de gracia, a perdonarle de gracia, a vestirle con todo eso que significaba, darle la dignidad anterior, la dignidad perdida de hijo, de estar en la casa de Dios como hijo. Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Eso es lo que lleva a la perdición, el desconocimiento de Dios. Pero la salvación le da la vuelta a la tortilla. La salvación le da la vuelta a la situación. El que está perdido es hallado. El que no conoce a Dios, conoce a Dios. Y el que tiene la salvación, el que por la salvación conoce a Dios,
sabe realmente quién es Dios. Isaías 52:6. Mi pueblo sabrá mi nombre. En aquel día yo mismo estaré presente. Mi pueblo sabrá mi nombre. Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así pues, conocer a Dios, conocer realmente a Dios, es la consecuencia y evidencia de que una persona posee la salvación. Mateo 11:27. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Primera de Juan 4:7-8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. El que tiene la salvación conoce a Dios. Y su conocimiento de Dios evidencia que tiene la salvación. El que no conoce a Dios no tiene la salvación. Por tanto, los que poseen la salvación tienen el regalo de Dios para el mundo. El gran regalo de Dios. El regalo de amor, el regalo de la misericordia de Dios. El regalo del perdón, el regalo de ser hijos de Dios, de estar con Él, de tener comunión con Él, de conocerle. Ese regalo que ofrece la salvación lo tienen todos aquellos que han recibido por la fe a Cristo. Y los que poseen la salvación, este don, este privilegio maravilloso, anuncian al mundo que la salvación es un regalo de Dios. Los salvos son personas que entienden que son lo que son por el don de Dios. Una persona salva no se gloria en ser salvo. No se puede gloriar de tener un don, un regalo. Nadie se puede gloriar de haber recibido el regalo de Dios, el regalo soberano de Dios. Pero saben que pueden compartir ese regalo con otros, que deben compartir ese regalo con otros. Lo saben. Los salvos entienden que el privilegio que poseen puede ser, debe ser de muchos otros. Y los salvos se entregan a comunicar la salvación al mundo como un mensaje de gracia. Los salvos no pueden hablar de otra cosa que de un mensaje de gracia. Ellos saben que la salvación es un regalo y que ellos han recibido ese regalo. Por tanto, no pueden hablar de una salvación por obras en ninguna manera. Los salvos hablan de un mensaje de salvación por gracia. Un mensaje por gracia que además es un mensaje feliz, una buena nueva, porque el mensaje de salvación trae una expectativa dichosa y alegre para después de la muerte. Hay cristianos que están en un sistema en el que se dice que cuando el hombre muere va al purgatorio, una especie de pseudo infierno de sufrimiento. Por tanto, quienes creen en ese tipo de enseñanza falsa tienen un mensaje negativo para después de la muerte. No lo dicen abiertamente. De alguna manera engañan a sus prójimos. Este tipo de cristianos no van diciendo a la gente la verdad de lo que creen. No van diciendo a la gente, cuando mueras vas a ir al purgatorio. No lo van diciendo.
lo creen. La iglesia que les enseña ese error lo cree y así lo tiene en sus catecismos, pero no lo dicen abiertamente, porque no es fácil hablar de un mensaje negativo para después de la muerte. Cuando mueras, irás sí o sí a sufrir, independientemente de lo que hagas en esta vida, de lo que creas en esta vida, irás después de la muerte a un lugar de sufrimiento. Pero el mensaje de la Biblia, el mensaje de Dios, es un mensaje positivo, es un mensaje de esperanza, es una buena nueva. En Isaías 52:7 se dice, trae alegres nuevas, anuncia la paz, nuevas del bien. Este es el mensaje del Evangelio, un mensaje de buenas nuevas. En Lucas 16:25 se dice, Abraham le dijo, Lázaro es consolado aquí. El que cree en vida será consolado después de la muerte. Será consolado. La expectativa después de la muerte para un creyente es de una estancia buena, agradable con Dios. Por eso Pablo decía en Filipenses 1:23, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para un cristiano, la muerte es el paso a un lugar mejor, a estar con Dios. Abandonar esta vida que es una especie de valle de lágrimas, de sinsabores, de problemas, y estar en un lugar mejor con Dios, donde no habrá ni llanto ni sufrimiento alguno, donde solo nos espera el consuelo de la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Por eso el mensaje de salvación, el mensaje de la buena nueva de salvación, él es el medio ordinario por el que Dios llama a la salvación. Y todos los creyentes, de verdad, deben entregarse a comunicar ese mensaje positivo de salvación. En Romanos 10:13 al 15 se dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No nos corresponde a nosotros saber quién será o no será salvo. Esto está en las manos del Señor. A nosotros nos corresponde decir que todo aquel que cree en Cristo será salvo. Eso es lo que nos corresponde a los creyentes. ¿Y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como están escritos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. A los creyentes no nos corresponde anunciar otra cosa que buenas nuevas. Y un creyente anuncia buenas nuevas cuando dice, cree en Cristo y será salvo. Sabemos que el que rechaza a Cristo no verá la vida, sino que le espera la ira de Dios. Lo sabemos. Pero lo que nos corresponde al comunicar el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, es decir, cree en Cristo y serás salvo. Esto es lo que nos corresponde. En Efesios 3:8 dice Pablo, me fue dado anunciar entre los gentiles el Evangelio, la buena nueva de Cristo. Hechos 20 al 21. No he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por todas casas, a judíos y a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos corresponde anunciar. Esto es lo que nos corresponde anunciar. Los que ya somos salvos, los que ya estamos en la otra orilla con Dios, los que ya estamos en la casa de Dios, perdonados y vestidos de Cristo,
Debemos ser instrumentos para transmitir el mensaje a otros perdidos, de que cambien el triste destino en que se encuentran y que les espera, el triste destino de condenación, por otro de felicidad y de dicha. Isaías 52, 8 al 9. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanza, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Los creyentes debemos comunicar un mensaje al mundo de salvación, de redención. Este es el centro de nuestro mensaje. A todas las personas, sin distinción, independientemente de que sean idólatras o no lo sean, de que crean o no lo crean, que sean ateos o supuestamente creyentes, a todas las personas sin distinción le tenemos que anunciar el mismo mensaje. El mismo mensaje. Isaías 52, 10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. A todas las personas, sin distinción, debemos decirle lo mismo, lo mismo. Colosenses 1, 23. La esperanza del Evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. A todas las personas sin distinción debemos decirle lo mismo. Salmo 22, 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Marcos 5, 19. Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. A todas las personas sin distinción, empezando por nuestra familia, empezando por los más cercanos a nosotros. Es una contradicción que queramos hablarle a las personas de Australia. Australia, como ustedes saben, son las antípodas de Canarias, de las Islas Canarias. Sería una contradicción que tengamos el deseo de irnos de misión a Australia, a predicarles a los australianos la salvación de Dios, y antes no haber predicado el Evangelio a nuestros seres queridos, cercanos, y personas que caen en esta contradicción, de irse al último extremo de la tierra a hacer alguna obra misionera sin antes hablarle a los suyos, a los cercanos. Por eso los creyentes tenemos que comenzar hablando de Dios, del mensaje positivo del Evangelio, del mensaje de salvación, de esperanza de salvación, a los nuestros, a los cercanos, a nuestra familia. Hechos 16, 32. Hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Una vez que hayamos comunicado el mensaje a los cercanos, a los prójimos más prójimos, no olviden que prójimo significa próximo, a los próximos más próximos, entonces debemos llevar el Evangelio a otros prójimos más lejanos. En 1 Tesalonicenses 1, 7 al 8, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, lo más cercano a ellos, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Así pues, tenemos que comunicar la buena nueva de salvación, empezando por los más cercanos a nosotros y continuando después por los más lejanos. Mateo 28, 19 al 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Hechos 1, 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos textos confirman lo que venimos diciendo. Hay que comenzar por nuestro círculo más cercano e ir extendiendo ese círculo, ampliándolo a las personas que están después
más lejanas a nosotros. En definitiva, los salvos comparten el Evangelio, la buena nueva de salvación, con aquellos que necesitan esa salvación. Y comparten esa salvación con sus bocas y con sus vidas. Esto es muy importante que lo olvidemos, que no lo olvidemos. Nunca debemos olvidar que la palabra se lleva con la boca y con la vida. Las palabras de nuestra boca deben ser fieles al mensaje de la palabra de Dios. No podemos alterar el mensaje de la palabra de Dios con la boca. Hechos 26, 22 al 23. Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Debemos anunciar con la boca el Evangelio, sin decir nada fuera de lo escrito por Dios, de lo dejado escrito por Dios. Y después debemos acompañar las palabras de nuestra boca con nuestras vidas, con una actitud vital de gozo por la salvación, con un ejemplo vivo. En Isaías 52:7 se dice: cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación. Por tanto, tenemos que traer la palabra con la boca, tenemos que anunciar, tenemos que decir el contenido del mensaje de salvación, tenemos que transmitirlo. No hay mensaje de salvación sin palabras. La palabra debe ser anunciada al mundo, a todo aquel que no conoce a Dios. Pero también debemos hablar con la vida. Salmo 22, 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Aquellos que viven juntamente a nosotros, que nos conocen, que saben cómo somos de verdad, no podemos hablarle solo con palabras. Debemos también hablarle con la vida, con el ejemplo. Si las palabras no van acompañadas de ejemplo, nunca creerán a las palabras. Las palabras deben ir siempre acompañadas de una actitud justa, santa, fiel, perseverante. Hechos 14, 19 al 22. Pablo con Bernabé, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Pablo habló no una vez, sino muchas veces. Cuando decimos que tenemos que hablar el Evangelio, no queremos decir de cumplir con un trámite. Ya hablé, hace 20 años le dije a mi familia que tenía que creer en Cristo. Por tanto, ya cumplí. No, no se trata de un trámite. Hay que hablar una vez, 2 veces, 3 veces, las que sean necesarias. Hay que hablar siempre. Y también, siempre también, debemos transmitir nuestro ejemplo. No una vez, sino toda la vida. 1 de Pedro 2:15 al 16. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, el ejemplo, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y en 1 de Pedro 3:1 al 2, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta casta y respetuosa. Por tanto, tenemos que anunciar el Evangelio como un mensaje positivo, como una buena nueva de salvación, como una expectativa feliz para después de la muerte, para todo aquel que cree, para todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo. Y tenemos que hacerlo con nuestras bocas y también con nuestras vidas.
Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Isaías y los que anuncian la salvación. Y hemos dicho que la salvación es un inmenso regalo de la gracia de Dios. Un regalo que nos libra de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. La salvación es un regalo que nos viste de la ropa hermosa, digna, necesaria para estar en la presencia de Dios. La salvación es un regalo que nos hace conocer a Dios personalmente. Y hemos visto que los que poseen la salvación anuncian al mundo que la salvación es un regalo de Dios. Los salvos entienden el privilegio que poseen y entienden que ese privilegio puede ser de muchos otros. Por eso los salvos anuncian la salvación a todas las personas sin distinción, pues ese es el propósito salvífico, universal y eterno de Dios. Anuncian la salvación primero a los más cercanos y después a los más lejanos. Los salvos comparten el Evangelio con sus bocas y con sus vidas, palabra y ejemplo, unidas. En Gálatas 3:8 dice el apóstol Pablo: la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. El Evangelio se publica en la tierra desde hace muchísimos miles de años. Tenemos que seguir anunciándolo hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva a la tierra. Anunciemos el Evangelio con nuestras bocas y con nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es un mensaje de buena nueva. Ayúdanos a transmitirlo al mundo. A transmitir al mundo que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Que todo aquel que cree en Cristo estará con Él después de la muerte, lo cual es mucho mejor. Ayúdanos, Señor, a comunicar este mensaje bienaventurado a todas las naciones, a todas las personas, empezando por nuestra familia. Y también, Señor, te suplico que nos ayudes a seguir confiando en ti en todas las cosas que tenemos por delante, en todo lo relativo a la enfermedad, a la salud, en todo lo que tiene que ver con la provisión diaria, en todo lo que tiene que ver con la familia, con todo, Señor. Ayúdanos a confiar siempre en ti. Que tú seas nuestro escudo, nuestra roca, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ayúdanos, Señor, a tener siempre la mirada puesta en ti. Bendito seas, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde hasta volvernos a ver de nuevo.